Iglesia Peregrina. Estamos en este bloque maravilloso del primer día del año. Estamos iniciando el 2026. Quédate con nosotros. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina. Queremos compartir una experiencia maravillosa. Estuvimos en la parroquia Sagrada Familia de Mariano Roca Alonso, en el marco del novenario a la Sagrada Familia. Allí tuvimos la gracia de participar de la Santa Misa, de compartir con fe con la comunidad parroquial y de dialogar con sus pastores. Durante esta jornada pudimos entrevistar al Monseñor Guillermo Stecklin, así como al párroco, al padre Derris, quienes nos ayudaron a profundizar en el valor de la familia cristiana y en la importancia de poner a Dios en el centro de nuestros hogares. Quédate con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, querido padre Derlis y diácono Félix, ustedes están celebrando la fiesta patronal de la Sagrada Familia en esta parroquia y hoy estamos ya en las vísperas. Este año que ya comenzó la liturgia, nos dedicamos en la Iglesia del Paraguay a un tema, el bien común. Ha salido toda una carta de los obispos del Paraguay sobre el bien común y recién la volví a leer. Vale la pena tenerla en cuenta. Y hoy tenemos un tema específico que tiene que ver con el bien común, que es la protección social. Vamos a mirar esto desde el punto de vista de la familia, ya que estamos con la Sagrada Familia. ¿Qué es lo más importante para la vida de la familia? Se pueden decir muchas cosas prácticas que son importantes, pero a mí me parece fundamental
tener en cuenta que el matrimonio se hace entre tres. Está el hombre, está la mujer y está Dios. Es un pacto con el cual queremos imitar el amor de Dios. Y cuando lo hacemos con un amor como lo tenía Cristo, que es hasta el último, hasta lo último, hasta el sacrificio, cuando lo hacemos seriamente, Dios nos sonríe y se compromete también con nosotros para apoyar la familia. Esta imagen de la familia está en todas partes, la palabra de Dios, también en la enseñanza de la Iglesia. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura esta exhortación de San Pablo: mujeres respeten a su marido, maridos amen a su mujer, hijos obedezcan, padres no exasperen a sus hijos, que ellos no se desanimen. Ahí están las dos relaciones fundamentales de la familia, entre hombre y mujer y entre padres e hijos. Y solamente si hombre y mujer viven el amor conyugal, entonces los hijos van a poder florecer. Es importante tener en cuenta a Dios, porque hoy surgen otras ideas e ideologías sobre la familia. Pero el hecho es que algo habrá pensado Dios al crear el género humano de esta manera. Podía haber hecho de otra forma. Pero nos hizo hombres o mujeres y que pueden tener juntos hijos. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús nos reveló que Él es amor. Según Jesús nos reveló, Dios es amor. Y un amor en la Santísima Trinidad, en una comunidad, en una familia del cielo. Somos imágenes de Dios en el hogar. Por eso cada hogar es un santuario. ¿Cómo debemos actuar? Nos lo dice San Pablo también. Entonces tener estos sentimientos de profunda comprensión, de compasión, la humildad, soportarnos y perdonarnos, porque somos tan diferentes. Hay diferentes generaciones, diferentes mentalidades, pero Dios nos va a fortalecer. Ahora podemos preguntarnos sobre el tema de la protección social. La familia ciertamente en momentos difíciles o en momentos frágiles de la vida necesita protección, necesita ayuda externa. Esto era más fácil cuando las familias eran grandes. Si la mamá se enfermaba, bueno, ahí estaba la abuela. Si aparecía por ahí un huerfanito, se podía adoptar, o había una tía que se ocupaba. Y de esta manera había una protección social que hasta hoy funciona en muchas partes y la debemos cuidar. Pero también han cambiado los tiempos y encontramos muchas familias que es la pareja nomás y uno o dos hijos. Y eso es a veces un poco precario en momentos de crisis. ¿Qué hay que hacer entonces?
necesitamos ampliar. Esta pareja con su hijo o 2 hijos o 3 no se puede quedar solita. En caso de enfermedad, muchas veces ayudan los vecinos, hay amistades. Y es cada vez más una función, un trabajo de la iglesia misma, de la comunidad de fe que formamos en la capilla o en la parroquia, ayudar, brindar protección social a familias en ciertos momentos. Existen las parejas guías a los cuales se puede acudir en momentos de crisis. Hay grupos de familia en movimientos, servicios de consulta. Es una obligación hacer esto. La primera lectura decía, tenemos que cuidar a los ancianos también. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre es como quien acumula un tesoro. ¿Cómo lo podemos hacer? La carta pastoral mencionada sobre el bien común dice, hay que crear toda una cultura del cuidado mutuo. La esperanza cristiana se hace visible cuando nadie se siente descartado ni inútil. Sostiene la dignidad en todas las etapas de la vida, permitiendo que la protección social refleje el rostro compasivo de Dios, que escucha el clamor del pobre. Esta carta pastoral se dirige a nosotros, en primer lugar, a la Iglesia. Naturalmente habla también de la autoridad pública, de la sociedad civil. Los empleadores, los políticos tienen una gran responsabilidad. Se menciona un país con tan fuerte tradición de solidaridad como el Paraguay. No puede aceptar que apenas el 28% de la población tenga seguro médico, que el trabajo sea en más de 60% informal. Eso hay que cambiar porque la familia necesita más que antes protección social y necesitamos elegir a políticos y apoyarlos que toman esto en serio, que promueven la salud, la escuela, el cumplimiento de las leyes laborales. Ese es nuestro tema hoy que nos da a pensar y lo confiamos a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, que nos dan ejemplo, que han pasado también por situaciones difíciles como escuchamos hoy en el Evangelio. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y después de largo tiempo logra establecerse en un lugar seguro que era Nazaret. Ellos nos comprenden. Y no solamente son un ejemplo. Yo siempre pienso, y creo que es así, que el santo patrono, los santos patronos de una parroquia, cuidan especialmente a este lugar, a la gente que vive acá. Que Jesús, María y José cuiden a las familias para que no falte la protección social. Hay que invocarlos con fe y imitar el ejemplo. Es una familia donde literalmente Dios es parte, Dios está presente. Que así sea.
Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimido. Gran rifa de... ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque en nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día. En ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios. Prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios. Prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo, en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio. Porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble. Pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Queridos hermanos, estamos aquí en esta noche con el Monseñor Guillermo, que ha venido a presidir la Eucaristía en el novenario de la Parroquia Sagrada Familia Mariano Roca Alonso, y le pedimos, después de toda la celebración ya culminada, ya estamos todos contentos de haber recibido el mensaje y el cuerpo de Cristo. Él nos viene a dejar un pequeño mensaje a todos, ¿verdad?, con relación a la Sagrada Familia y al cierre de este 2025 y este 2026, el año nuevo que inicia. Monseñor, muchísimas gracias y le dejo el micrófono.
Sí, les saludo a todos ustedes que están ahí mirando este programa. Realmente es hoy un día de fiesta aquí en Mariano Rocco Alonso, la fiesta de la Sagrada Familia. Fue realmente una participación masiva de la gente y mañana es el día propio de Jesús, María y José. ¿Y cómo nos pueden inspirar? El año 2026 en la Iglesia del Paraguay va a ser dedicado a una meditación sobre el bien común, ¿verdad? Hoy nos tocó el tema dentro del novenario de la protección social. La familia necesita a veces protección, ayuda, no la podemos dejar abandonada. Y la primera protección, yo decía a la gente, es confiarse a Dios. No olvidar que en la alianza matrimonial el tercero es Dios, que también se compromete, porque el matrimonio es imagen suya, el matrimonio con hijos incluso. Y así, esa es la primera protección que debemos buscar. Otra protección es entre nosotros, por ejemplo, en la misma parroquia, en la capilla, cuando vemos una necesidad, ayudamos, no dejamos solo a los esposos que tal vez son una familia de núcleo nomás, sin muchos parientes cerca. Y las familias pequeñas que busquen también ayuda, que no se queden aislados. A veces con un tercero o un cuarto ya mucho se supera. Y cómo no, también la sociedad entera, la sociedad civil, tiene un compromiso, como lo expresa claramente la Carta de los Obispos en este año sobre el bien común. Necesitamos elegir a políticos que protegen el bien común de la familia. Hay tanta necesidad, especialmente cuando uno se enferma, cuando hay falta de trabajo o un trabajo precario, la educación, y necesitamos apoyar este núcleo de la sociedad, esa célula del organismo total que es la humanidad. Así, este es mi mensaje en este día de la Sagrada Familia. Gracias por prestar atención y confiemos en la intercesión de Jesús, María y José para que todo esto pueda realizarse. Hermanos, estamos también aquí con el padre Derlis, el párroco aquí de la parroquia Sagrada Familia, que con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucha solidaridad de parte de su comunidad ha estado realizando todo este novenario en honor a la Sagrada Familia. Queremos un poquitito escuchar de su corazón, a través de su palabra, un poquito acerca de todo lo que ha vivido en este novenario. Muchas gracias, Padre. Muy buenas noches a todos. En realidad, este año nosotros somos una parroquia, yo siempre le dije a los laicos, parroquias bendecidas por el hecho de que en medio de la preparación de las fiestas patronales celebramos la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, ese gran acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, lo que es la encarnación del Hijo de Dios, nosotros siempre vivimos en el ambiente de oración, de reflexión y de comunión como iglesia, porque celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. En esta época uno puede decir que es una época bastante complicada, fin de año, mucho gasto en todo lado, pero sin embargo los fieles de la parroquia Sagrada Familia que están en el barrio San Jorge de Mariano Rocco Alonso siempre deja un espacio, un momento para vivir este acontecimiento tan importante. En realidad yo mencioné en la al final de la Santa Misa que en nuestra comunidad, en nuestra parroquia,
hay gente que pidieron su vacación en esta época para ayudar en la fiesta patronal. Me llena de contento toda esta cosa, escuchar de la boca de los laicos diciendo: Padre, yo pedí vacaciones para vivir de la mejor manera la fiesta patronal. Entonces estamos a full, ya estamos comenzando nuestra fiesta por el hecho de que ya litúrgicamente estamos celebrando ya la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Y mi mensaje es esto: ninguna familia es tal y cual como la Sagrada Familia de Nazaret. Tenemos a la Sagrada Familia de Nazaret como un objetivo, como una guía, pero nuestras familias, con sus virtudes y debilidades, día a día también lucha para ganar justamente el pan de cada día, para acompañar a su familia. No hay ninguna familia perfecta. No pretendan, queridos hermanos, de tener una familia perfecta. No existe la familia perfecta. Solamente lo que existe es la familia que tenemos cada uno. Por eso hay que luchar, hay que defender nuestra familia, porque, como decimos muchas veces y escuchamos por todo lado, es la base de la sociedad. La Iglesia, hasta inclusive se puede decir que no tiene sentido en esta vida si la familia no acompaña la evangelización. En nombre de esta comunidad y este Dios que nos ama tanto, y por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, le mando la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Iglesia peregrina. Al finalizar esta jornada bellísima en la parroquia de la Sagrada Familia de Mariano Roca Alonso, nos unimos realmente para que realmente Dios, ¿verdad?, se manifieste por medio del testimonio de fe de esa comunidad, unida en oración y en celebración, pues hemos renovado nuestro compromiso de vivir el Evangelio en familia. El novenario de la Sagrada Familia nos recuerda que nuestras familias no están solas. Así como Jesús, María y José caminaron juntos en medio de alegrías y dificultades. También hoy nuestras familias están llamadas a confiar en Dios, a sostenerse en el amor y a perseverar en la fe. Las palabras compartidas por el Monseñor Guillermo Stecklin y el Padre Derlich nos animan a valorar la familia como un verdadero don de Dios, como la primera escuela de amor, de fe y de vida cristiana. En un mundo que muchas veces hiere y divide, la familia sigue siendo un signo de esperanza cuando se apoya en el Señor. Antes de despedirnos, vamos a unirnos en oración por las familias. Oración por la familia. Señor Dios, te damos gracias por el don de la familia. Te pedimos que bendigas nuestros hogares, que reine en ellos el amor, el respeto, el perdón y la paz. Que a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret aprendamos a escucharnos, a acompañarnos y a confiar siempre en tu providencia. Fortalece a las familias que atraviesan dificultades, consuela a las que sufren y anima a las que buscan vivir según tu voluntad. Sagrada Familia de Jesús, María y José, protejan nuestros hogares y guíennos por el camino del amor y la fe. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos.